Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a centrar, hoy nos vamos a detener en un corto versículo que quizá aparentemente no nos dice mucho, pero cuando lo unimos a su contexto es un versículo tremendamente poderoso. Un versículo del cual vamos a estar aprendiendo, creo yo, unas cuantas cosas. Recuerden siempre que a la hora de interpretar la Biblia, a la hora de poder darle respuesta a la palabra de Dios, siempre, y repito, siempre hay que respetar su contexto. Lo que no podemos hacer nunca es coger un versículo y aislarlo del libro, aislarlo de su autor, aislarlo de los pasajes más cercanos e intentar darle una explicación, darle una respuesta sin respetar el mensaje central. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Con este versículo vamos a finalizar ese encuentro que Jesús tiene con los saduceos una vez que se acercan a él para tratar de demostrarle que la resurrección de los muertos no existía. Ya hemos estado analizando el argumento que ellos usaron, pero mira, Jesús enseguida les dijo que estaban totalmente equivocados, errados, y que ignoraban no solamente la palabra de Dios, sino que también estaban ignorando por completo el poder de Dios. Y después de algunas cosas más que el Señor les dijo, les contestó, este versículo lo que nos enseña es que todos los que allí estaban presentes, cuando escucharon la respuesta de Jesús, ellos se admiraron por su doctrina. Y creo que esto es muy interesante porque fíjate que el texto no dice que la gente debatió sobre la doctrina que Jesús compartía, que le refutaron la doctrina, sino que simplemente la oyeron y se admiraron. ¿Por qué se admiraron? Bueno, porque cuando uno escucha la doctrina de Jesús, lo único que puede hacer es maravillarse. El problema es que, desgraciadamente, hoy no se le presta la atención suficiente a lo que Jesús enseña. Parece que la gente de hoy no tiene tiempo de escuchar a Jesús. O peor aún, no les interesa escuchar a Jesús. Hoy hay tiempo para muchísimas cosas, para todo. Pero en cuanto le dices a la gente que lean la Biblia o que escuchen algún mensaje, alguna enseñanza de la palabra de Dios, ahí inmediatamente, rápidamente sacan mil y una excusa para decir que no tienen tiempo. Mateo nos dice que la gente que escuchó al Señor se admiraron por su doctrina. Admirar significa que fueron sacudidos. Ellos fueron sobrecogidos por lo que el Señor dijo. Aquí en España hay una expresión que dice algo así como perder el aliento. Se usa cuando escuchas algo sorprendente. Pero ¿qué fue exactamente lo que les maravilló? Bueno, está claro que la respuesta de Jesús fue majestuosa. Nadie podría haber explicado mejor las cosas. Pero creo que lo que más les maravilló fue la autoridad con la que Jesús enseñaba. La Biblia dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en los versículos 28 y 29, que cuando Jesús terminó de compartir ese famoso sermón del monte, o sermón de las bienaventuranzas, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Hermano mío, Jesús enseñaba con poder, con dominio. Jesús tenía potestad a la hora de enseñar. En él se veía que tenía control en todo momento de absolutamente todo lo que decía. Pero a su vez, la gente se maravillaba por la misericordia de sus palabras. Es cierto que Jesús decía las cosas sin rodeos, sin tapujos. Jesús no suavizaba sus mensajes, pero lo hacía de una manera misericordiosa. El fin de Jesús nunca fue humillar ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los saduceos. Nunca quiso descalificarlos, nunca quiso avergonzarlos. Y todo lo que les dijo, aunque sí es cierto que eran palabras duras y directas, aún así estaban llenas de misericordia. Y creo que este fue uno de los motivos por los cuales todos aquellos que escucharon a Jesús hablar se admiraban de la doctrina del Señor. Lo cierto es que cuando Jesús hablaba, enseñaba o predicaba, nunca lo hacía con la intención de
de impresionar a nadie, ¿verdad? Jesús no era de esos que buscan el aplauso fácil. Jesús, la única finalidad que tenía era la de revelar al Padre. Y es por eso que la gente se admiraba. Pero ¿sabes qué sucedió después con esta gente maravillada? Bueno, siento decirte que la Biblia no dice qué pasó con ellos. No dice qué pasó con todas esas personas que se admiraron de su doctrina. Pero como siempre digo, la Biblia es muy importante por lo que dice, pero también es muy importante por lo que no dice. Y el simple hecho que no diga que todos aquellos que se admiraron terminaron creyendo en Jesús, creo que nos da a entender que no lo hicieron. Y esto nos lleva a confirmar una vez más que es posible admirar la sabiduría y la doctrina de Jesús sin creer en Jesús. Tú te puedes maravillar todo cuanto quieras del mensaje de Dios. Tú puedes apreciar todo cuanto quieras su palabra. Pero si no te rindes ante el Señor, eso no sirve de nada. Por eso el propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Creo que es una bendición escuchar la doctrina de Jesús, claro que sí. Pero si al final no obedecemos, si al final no la guardamos, no seremos bienaventurados. Hay mucha gente que a la hora de escuchar una enseñanza, una predicación, también se quedan como admirados, maravillados, ¿verdad? Dicen cosas como, wow, hoy el mensaje estuvo poderoso. Wow, hoy tremenda que fue la predicación, fue impresionante. Pero nada más. Se maravillan del mensaje, pero no se rinden al mensaje. Lo único que les produce la doctrina es admiración, pero tristemente no acaban de tomar una decisión para sus vidas. Cada persona que escucha la palabra de Jesús tendría que responder, y responder de la misma manera que respondió Pablo cuando el Señor salió a su encuentro camino a Damasco. Todos conocemos, ¿verdad?, como en Hechos capítulo 9, versículo 4, Jesús le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Pablo entendió, comprendió que era el propio Señor Jesucristo quien le estaba llamando, en el versículo 6 Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oye, qué tremendo, ¿verdad? Lo más probable es que Pablo estuviese totalmente asombrado por lo que allí estaba pasando. Pablo, yo me lo imagino de una manera perpleja, pero más allá de todas las emociones, más allá de todos los sentimientos que pudiera estar atravesando, Pablo tomó la sabia decisión de rendirse al mensaje y al mensajero. Pablo se rindió ante la palabra de Dios y ante Dios mismo. Y de la misma manera, hoy Jesús sigue hablando y muchos siguen admirándose de su doctrina. Pero qué triste que cada vez parece que son menos los que se rinden al mensaje de Dios. No sé con qué intención has venido en este día a escuchar este devocional. Lo desconozco. Quizá te haya podido gustar más o te haya podido gustar menos. Pero créeme que eso no interesa en absoluto. Lo que de verdad importa es qué vas a hacer con lo que estás escuchando en esta mañana. Olvídate de cómo te sientes. Olvídate si te has quedado admirado de lo que has escuchado. Olvídate si te has quedado asombrado. O quizá incluso te has aburrido escuchando este mensaje. Porque vuelvo y repito, eso no es importante. Aquí lo único que cuenta es que tomes una decisión de obedecer de una vez por todas a Jesús y a su palabra. Recuerda que el propio Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 14 y en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso te digo que si en algo amas a Dios, si hay algo que te maravilla, que te admira de Jesús, ríndete por completo a Él y obedécele en todo aquello que su palabra dice. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, mi Dios. Gracias por bendecirnos, Señor, todo este fin de semana. Oramos en el nombre de Jesucristo, presentándote este día, esta semana que pones delante de nosotros, para que tu favor nos acompañe, para que tu bendición pueda alcanzarnos, Señor. Te bendecimos, te amamos, Señor. Y gracias porque no solamente nos admiramos de lo que enseñas, sino que nos rendimos ante todo lo que enseñas.
nos rendimos delante de ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo el bendito y el poderoso mensaje del Evangelio. Recuerda que si estos mensajes te están gustando, espero que por favor, como mínimo le estés dando me gusta y que lo puedas estar compartiendo con todas aquellas personas que consideras que puede ser de bendición. Te pido también que estés suscrito a este canal. Todo esto te lo digo, no porque quiera tener más o menos seguidores, más o menos me gusta. Saben que eso es lo de menos. El tema es, como siempre o en algunas ocasiones les he dicho, cuantos más me gusta o seguidores, YouTube puede promocionar más este tipo de contenido. Y creo que sería muy sabio por nuestra parte que este contenido que contiene la palabra de Dios pueda ser regado por todas las naciones. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.